on when we glow. Ooh yeah, fashion show. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de la segunda temporada de Conectando Talento. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y que me tiene muy contenta por los invitados que están aquí con nosotros. ¡Bienvenidos! Gracias por la invitación. Bueno, Mayra Cortés, háblanos. ¿Qué nos cuentas de ti? Bienvenida, es un gusto. Estoy muy feliz de que puedan estar aquí. Muchas gracias Paola por la invitación. Yo soy Mayra Cortés Acosta, tengo 44 años y soy profesora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, comunicadora de corazón. Me encanta la comunicación social, me encanta la comunicación corporativa, trabajé muchos años también en la iniciativa privada y me encanta comunicar. Muy bien, bienvenida. Entonces aquí entre puro comunicólogo el día de hoy. Y pues de este lado tenemos al maestro Juan Carlos de la Torre. Bienvenido. Muchísimas gracias, Pau. Es un gusto estar aquí contigo en este programa que va a subir el rating más a y hacer compañía aquí con Mayra. Pues vamos a sacar chispas aquí. Muy bien, que la otra vez vi una transmisión en vivo, creo fue de Cristian Martinoli, que es de periodista deportivo, y luego decía, no, quieren que les haga el favor, que levante su muerto de redes. No quiero decir eso, pero el rating sí va a subir. Aquí no es el caso. Muy bien, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es la docencia. Y pues en la parte docente hay una frase que a mí me gusta mucho de Paulo Freire, que habla que la educación no va a cambiar el mundo, pero sí va a cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. Y tenemos una evolución en la parte educativa después de pandemia, el uso de la tecnología, la inteligencia artificial. Tenemos muchos temas y ustedes han sido parte de toda esta evolución. Me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Qué los motivó a Mayra, a Juan Carlos de la Torre para dedicarse a la docencia? Que aunque bien lo decían, ustedes tienen experiencia en ámbitos empresariales. ¿Hay algo que ganó en ustedes que han dedicado gran parte de su tiempo a la docencia? Claro que sí, bueno, me permito empezar. Bueno, yo tengo la vena docente desde pequeña. Yo creo que sí, era la típica, mi historia familiar era la típica en donde yo les daba clases a mis hermanos, en donde teníamos nuestro cuarto de estudio, nuestro pizarrón, nuestro escritorio, el mapamundi y todo lo que necesitábamos para hacer nuestras tareas y demás. Desde chiquita me gustó muchísimo la escuela. Mis papás me cuentan que yo lloraba por ir al jardín de niños y que a los 2 años yo a fuerza quería ir ya a la escuela. Y entonces siempre me ha obsesionado mucho también la educación, la escuela, tener buenas calificaciones, hacer mis tareas lo mejor que pueda y demás. Y no por una presión externa, sino porque es una autoexigencia que yo siempre he tenido, de que siempre puedes seguir aprendiendo, de que siempre puedes hacer más cosas. Y cuando se presentó, tuve antes de iniciar como formalmente la oportunidad de empezar a dar cursos, de empezar a dar capacitaciones, de empezar a dar asesorías y demás. Y entonces yo descubrí también que tenía habilidades, o sea, que mis habilidades personales, que mis habilidades de comunicación y enfocarme en los temas que a mí me gustan y que además sabía dominar, las personas me entendían cuando les explicaba algo. Y entonces cuando se presentó la primera oportunidad de ser docente, yo siempre les digo a las y los estudiantes, el primer día de clases, la emoción, el sentimiento de que te siguen temblando las piernas, de que no sabes a qué te vas a enfrentar, qué te vas a encontrar y demás, es una sensación que de verdad el primer día de clases de cada semestre, con cada grupo, yo no lo cambiara por nada. O sea, es una cosa hermosa que es una adrenalina y que a mí me sigue dando vida. Y porque además, como dices tú, enfrentarte durante 20 años a diferentes grupos con diferentes características y demás, creo que nosotros nunca dejamos tampoco de aprender y cada vez aprendemos también más del estudiantado, porque de verdad todo lo que saben, todo lo que hacen, la tecnología que dominan y demás es un ganar-ganar y ha sido muy, muy gratificante. Muchísimas gracias, me hiciste recordar una anécdota de niña también.
porque mi hermano ya estaba en el kinder y yo todavía no. Entonces yo lloraba, pero yo no era de las niñas que lloraba porque las llevaban al kinder, yo lloraba porque yo quería estar ahí. Y de repente una vez la maestra de mi hermano, déjela, y yo, es que yo quiero estar aquí, yo quiero jugar, yo quiero También quiero aprender. tomar clases, la misma Sí. historia. Pues bueno, y por acá, maestro Juan Carlos, ¿por qué la docencia? ¿Qué nos lleva a esa vivencia? A esa vocación que decimos por ahí, ¿verdad? Fíjate que yo no había pensado ser maestro, la verdad. Sin embargo, la vida me fue llevando a dar clases. Por ahí en la adolescencia estuve en un grupo juvenil, por ahí religioso, la escuela secundaria de formación católica. Y era preparación, era como la continuación del catecismo, y lo veíamos como la escuelita, ¿no? Pues veíamos por ahí ciertos temas de religión, moral, liturgia, voz del Papa, formación de líderes y cosas así. Y pues era una convivencia sana, muy bonita, 3 años, y después de ahí 1 año de misión para ayudar a la gente, ayudar en misiones, apoyos a la iglesia, clases vulnerables. Y luego pues a dar clase ahí mismo en la secundaria. Ahí es donde empecé yo a dar clases a jóvenes, evangelizando a jóvenes, como decía el Papa Juan Pablo II. Y esa agrupación ayudó a conocer y a despertar un poquito mi inquietud por dar clase. Estuve ahí cerca de 13 años dando clases en distintos centros, distintas materias. Conocí a muchísima gente, muchísimos jóvenes que pues, eran bien entusiastas, la verdad. Contagiaban, y pues uno también joven en ese entonces, yo andaba sobre los 18, de los 18 a los 30 años estuve dando clases, conociendo a muchísima gente, muchísimo conocimiento sobre los temas. Después, ya para ese entonces yo había salido de la carrera, estaba trabajando, y el estudio de la maestría en DO en Guanajuato me despertó mucho la curiosidad por la capacitación, precisamente. Dije, este es un campo es un diamante en bruto para estar puliendo, ¿no? Y uniendo mi carrera de comunicación con la capacitación, fue como que un boom para empezar a dar clases. La experiencia en el INEGI, la experiencia que tuve en Gobierno del Estado, después eso ya me llevó a dar clases en distintas universidades públicas, privadas, y bueno, la Autónoma actualmente, pues como decíamos hace ratito, estamos por cumplir ya varios años ahí. Pilares del Departamento de Comunicación. Sí, ha sido una experiencia muy bonita, y como dice la maestra Mayra, coincido con ella, siempre estamos aprendiendo. La educación, ese fue el objetivo que a mí me impulsó más, el enseñar te impulsa a aprender doble, y a aprender doble y a enseñar doble, porque siempre estamos aprendiendo. Y ese fue el objetivo, prepararte, porque tienes que preparar a los siguientes futuros profesionistas. Sí, la exigencia que dan ahorita las generaciones, así de que vamos a hablar de tal tema. No, pero ya domino la inteligencia artificial, ya domino aquello, y tú, digo que somos seres humanos y hay algunas áreas que no lo vamos a saber todo en todo momento. Me gustaría que me pudieran compartir, si la docencia fuera una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Ya vimos por qué se dedican, pero si fuera una sola palabra, ¿cuál sería? Ay, no puedo definirla en una sola palabra. Yo la puedo definir con la palabra amor. Amor. Sí. ¿Por qué? Necesitas tener amor para transmitir lo que sabes, para ver a las personas que crecen, para tenerles paciencia, para adaptarte a todos estos cambios que mencionabas hace ratito, para tenerles paciencia. Sobre y todo encontrarle el modo de aprender a cada uno de los alumnos. Cuando te encuentras en un salón de 50 muchachos y uno es travieso, otro es visual, otro es kinestésico, empiezas a encontrar así una diversidad, y tú tratas de canalizar tu mensaje con cierto amor, obviamente, dirigido a alguien que sea visual, alguien que sea kinestésico, para poderlo impulsar, ayudarle a que aprenda. El que es auditivo, combínale el mensaje con algún sonido, una melodía, asócialo con un sonido. Eso para mí es
un arte, ¿no? El estar expresando la educación. Y yo lo puedo resumir con la palabra amor por la profesión, amor por lo que se hace, que es enseñar, que ennoblece a las personas, al que educa y al que recibe la educación. Sí, y bueno, este libro, no sé si ustedes ya lo leyeron. Ahorita vamos con la palabra de Mayra, que habla de basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Habla precisamente de la cuestión docente en Latinoamérica, pero también habla en Israel, en Finlandia, todo esto, cómo es percibido el docente, cómo están los indicadores de la educación, cómo están los retos. Ahorita entramos más en materia, pero me hizo recordar esa parte porque ha cambiado mucho la percepción del docente en el nivel mundial, pero también en México, el respeto, la integridad, etcétera. May, ¿qué nos dices de la palabra? Es que yo cuando dijiste una palabra, yo tendría la palabra de actualización, pero enfocándonos solo a la cuestión académica, y había pensado en la palabra empatía por la cuestión humana, como que más bien serían dos palabras, porque a pesar de que estamos ya en un mundo globalizado y demás, pues finalmente muchas de las bases o mucho de lo que tenemos asentado como parte del proceso educativo formal y demás, pues viene de muchos años atrás, ¿no? Viene desde los modelos de educación, desde estar viendo todas las partes que conforman una clase, las planeaciones, cosas que si bien se han actualizado son las bases y siempre han sido y siempre van a estar ahí, que tienes que hacer y demás. Pero sí la actualización en cuanto a la forma en la que das a conocer los temas, en la que explicas, la tecnología que usas y demás. Y la cuestión de la empatía, porque últimamente nos han pasado muchas cosas como docentes, que de verdad ya no solo es la parte académica, sino tienes que atender una parte emocional o una parte de la vida cotidiana también de los estudiantes. Porque ya no es solo que la escuela sea el escenario en donde van a que se cumpla el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que se ha convertido como en una extensión y muchas veces hasta en el lugar seguro de muchas de las y los estudiantes. O sea, porque traen diferentes problemáticas en su casa, en el trabajo, en la vida cotidiana, y la escuela se convierte en una especie de refugio, en donde tú como docente, si bien defendemos mucho de que no somos la familia, no somos los papás y demás, pero sí te conviertes en ese bracito o en esa cobija que muchas veces necesitan. Y esto de la empatía, ayer me pasó una cosa así, ¿no? Que dices, monitoreando los proyectos de prácticas profesionales y demás, descubro que el chico que falta mucho a clase y demás es porque está cuidando a su hermano que no se vale por sí mismo y demás. Y entonces me dicen en donde hace sus prácticas que perfectamente está cubriendo y demás, y que está trabajando desde el home office y demás, adecuándose a la situación que él tiene que vivir en casa, ¿no? La chica que tiene que cuidar también abuelitos o que trabajan y que estudian y que no juntan para el camión y para la comida y para... O sea, son unas cuestiones que van más allá de la cuestión docente. Y entonces creo que sí, el amor, bien también lo dijo Juan Carlos, pero también la empatía de ponernos en los zapatos de nuestros alumnos y alumnas ha sido bien cambiante también, y ha sido parte de que ahorita no lo podemos separar. O sea, no es como que solo lo académico y solo lo de la vida familiar que se quede fuera de la escuela. Pues no, porque bien o mal lo estamos viviendo todos los días. Y volvemos a lo mismo también, ¿qué tipo de profesor o profesora queremos? ¿Cómo queremos que nos recuerden, no? Nosotros recordamos a veces a los peores profesores, pero también a los que sí nos dejaron una huella más allá de lo académico. Y entonces eso a mí siempre me ha hecho reflexionar mucho. ¿Cómo quiero ser recordada por mis estudiantes? O sea, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres trascender y dejar la huellita en este mundo? Sí, que a mí eso se me hace fundamental a través de la vocación que tiene cada quien y no necesariamente solo tienen ciertas áreas, ciertas posiciones. No, hay personas que con una labor muy pequeña te pueden cambiar totalmente tu visión de la vida, el que te den una esperanza, el que te digan, sí, a lo mejor nadie de tu familia tiene una carrera, pero tú puedes hacerlo. Y que alguien te aliente para que vean que hay otras posibilidades en la vida. Hay otro tema que me gustaría que tocáramos, pero lo voy a dejar unos minutos. Y me gustaría que antes me compartieran cuáles son los retos actuales que tiene la docencia.
porque ya empezamos a hablar de pandemia, de inteligencia artificial, pero también estamos hablando de salud mental. ¿Qué retos tiene un docente hoy en día? Híjole, tantos cambios que hemos percibido, bueno, que hemos recibido últimamente, la pandemia, el boom de la inteligencia artificial, el boom de la comunicación en redes. Esto viene a revolucionar, algunos le llaman por ahí hasta la quinta revolución, le llaman ya esto a las empresas 5.0, que es ya cambiar a todo tecnológico, a que la mano del hombre sea lo menos indispensable, aunque para manejar esa inteligencia artificial debe de haber un ser humano. Existe ese problema, esa diferencia de pensamientos de que la inteligencia artificial va a hacer que desaparezcan muchos empleos, pero no, ha generado muchos otros. ¿Hacia dónde va la docencia? La docencia va hacia canalizar más conocimientos en menos tiempo y especializarse en más campos, porque es tanta la información que fluye ahorita en redes que lo vemos en los muchachos y la vida es en un fast track, o sea, ves un TikTok en 10 segundos, si no te enganchó, si no te gustó, le cambias. Y constantemente estamos percibiendo tanta información, pero no le ponemos atención a cada cosa. Y eso es lo que nos hace menos sabios, por decirlo de alguna manera. Y la labor de la docencia va a ser buscar que esos jóvenes tengan capacidad de seleccionar la información para especializarse en un campo y no ser todólogo. Y además, saber manejar las redes en beneficio de la misma humanidad, de la misma sociedad. Yo pienso que por ahí va el asunto de la docencia. La preparación constante y separar o especializarse en un campo. Muy bien, y Mayra, ¿tú qué nos dices de esos retos que consideras que tiene la docencia actualmente, sobre todo en la parte universitaria, que la demanda va modificándose a diferencia de la educación básica? Uh-huh. Yo creo que los nuevos retos sí van mucho en el sentido de transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje con las nuevas tecnologías, o sea, hacernos sus amigos, sus aliados. Yo tiene muchísimo tiempo que ya no peleo con los celulares. O sea, esa cuestión de que todavía, y que los echen en la cajita, o que los apaguen, o que no los vean. O sea, no, pues más bien vamos usándolo, ¿no? Si ves a alguien que está usando celular, a ver, aprovechemos para buscar tal concepto, a ver, tú buscas esto, vamos a ver qué nos dicen, y los algoritmos y esto. Y ya dejar de pelearnos con la tecnología, ¿no? El ChatGPT igual, no pelearnos porque están haciendo las tareas con el ChatGPT ni demás, sino, como dice Juan Carlos, de enfocarnos a darles instrucciones más precisas a esa nueva tecnología y demás. Y yo creo que también son retos para nosotros, porque es tecnología que nosotros no la vimos venir tan rápido, y como docentes, por supuesto, que también amerita una actualización constante. Entonces yo creo que esa cuestión de la administración de la información, la capacitación constante, la adaptación de nuevas tecnologías son parte de los retos importantes para la docencia. También la escuela tiene que migrar. Ya esta cuestión de que estén sentados 7, 6 horas diarias con las materias en un aula, ya también tenemos que migrar hacia hacia procesos diferentes, con más talleres integrales, que de hecho nosotros ahí en las licenciaturas en comunicación los tenemos, más talleres integrales, más materias en donde haya retos, más proyectos prácticos en alianza con otras asociaciones, con empresas, con instituciones, que también nuestra universidad creo que se ha preocupado por esa parte, porque el aprendizaje les tiene que resultar significativo a las y los estudiantes, ¿no? Para que ya no digan ¿y para qué nos va a servir eso? ¿Y por qué tenemos que aprender eso? Sino que realmente le encuentren algo relevante en la labor que realizamos al día, ¿no? Y otra cuestión, hacia dónde vamos, a que retomemos también la parte humana, porque no todo es tecnología y no todo son materias ni demás. Yo creo también que ahora lo estamos revisando con la actualización de los planes de estudio, las nuevas tendencias también dictan que tenemos que regresar también a poner los servicios y los saberes y todo al servicio de las comunidades, retomar toda esta cuestión de contribuir al empoderamiento de la sociedad, de los grupos vulnerables,
del respeto a la naturaleza, de todas estas cuestiones que existen y que a veces de repente los dejamos de lado, ¿no? Atender las nuevas necesidades y cuestiones también en cuanto a salud y a salud mental del estudiantado también son bien relevantes. La cuestión de la tutoría, que sea un acompañamiento más fiel, yo creo que también hacia allá vamos, que sea un acompañamiento que sí permita al ser humano pues que concluya de una manera tersa los estudios, que no se queden por otro tipo de cosas, que sepan con quiénes hacer alianza, a dónde acudir a buscar algo, ser también hombro a hombro para hacer los proyectos, para la atención y para lo que sea necesario en esta cuestión de la formación integral. Yo siento que también eso es parte de los retos que tenemos para poder ayudar a que se cumpla bien todo este proceso de la educación media, la educación básica o la educación superior incluso, ¿no? Se me hace muy interesante y me vuelve a recordar este libro en el sentido que dice que muchas de las diferencias entre las potencias que tienen un focus sobre la educación y que las universidades lo que hacen es generar muchísimo conocimiento pero también dinero, que las empresas le dicen, oye, quiero resolver esto, y a través de la investigación y de que venden esos servicios es que ellos logran estar. Dice, la USB fue un invento de Israel, que a través de su universidad y de generar muchas alternativas, y que habla que en México la labor docente ha quedado muy demeritada y que se habla de un sindicato de maestros, se habla de una parte política y que también se habla de que en México no se ve tan fuerte la figura como en un ingeniero, como en el pago que se lleva hacia esas profesiones, y que en ocasiones se dice, soy maestro, no tienes trabajo. Entonces, bien lo decía, la parte del amor no es fácil. Tú a veces le dices, oye, explica, no, o sea, y estarlo compartiendo en todo momento y durante años. Ahora me gustaría que me ayudaran a saber cómo se equilibra la teoría y la práctica en la parte docente, porque después vienen estos pensamientos de que, me enseñaron a tocar la flauta en la secundaria, me servirían más las finanzas. Sí. ¿Cómo se equilibra todo eso? Porque si lo sabemos, cualquier cosa que nos suceda la podemos tomar para crecer. Bueno, la teoría y la práctica sí tienen que estar en perfecto equilibrio para que resulte significativo el aprendizaje, ¿no? Retomar la teoría sí nos ayuda para saber el por qué o para saber cómo se hacen las cosas y demás. Y hoy en día creo que es algo que está pasando, ¿no? Que decimos simplemente de un podcast o de un producto muy práctico o de algún proceso de producción o algo, y es que ya sé hacerlo. Sí, pero el chiste no es saber hacerlo. ¿Para qué te va a servir? ¿Con qué objetivo estás haciendo las cosas? ¿A qué público te estás dirigiendo? ¿Cuál es tu audiencia? ¿Cuáles son tus características? ¿Cuáles son los mensajes que tienes que posicionar? ¿En dónde está lo que vas a decir? ¿Cuáles son los tópicos que vas a manejar? Todo ese tipo de cosas que sí nos da la teoría o nos da saber hacer las cosas es lo que debe resultar significativo, ¿no? Y estas cuestiones a veces también que nos dicen, es que las teorías para qué nos van a servir, y que la semiótica y la semiología y todo eso, y ya después cuando descubres que tienes que crear incluso un escenario, que tienes que hacer una composición fotográfica, que tienes que crear un mensaje publicitario, que tienes que crear un mensaje persuasivo, en política, comercialmente hablando, socialmente hablando, en una campaña, en algo, y entonces dices, ya encontré para qué me tenía que servir todo esto, ¿no? De qué tipo de mensajes, las características del mensaje persuasivo, las características, hasta los colores en el desfile de modas, porque sí, porque no, las formas, los diseños, todo eso, y consiste pues en hacer en un clic. Por eso yo creo que los retos serían importantes o son importantes en este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, porque entonces ahí está el problema. Ahora vamos a investigar lo que estás diciendo, cómo se resuelve o cómo lo podemos resolver, y tal autor dice que esto, y de este autor me sirve lo otro, y de esta parte retomo la teoría de tal cosa, y entonces encontrándole una relevancia a lo que estamos haciendo, es como vamos encontrando
ese proceso, ¿no? Pero sí cuesta trabajo luchar con esto para qué me va a servir, o esto porque, o no menos, no, acabo de encargarles hacer un radiodrama en mi clase a unos estudiantes y ya los voy a hablar con él, véanlo todo, por favor. Entre todos los equipos hay uno que me dice, apenas empezamos con el guión literario, el guión técnico, cómo se hace, la estructura, la psicología de los personajes, dividir las escenas, las secuencias, todo, ¿no? Entonces hay un equipo que me dice, no, nosotros ya terminamos de grabarlo, de editarlo, los personajes. Y les digo, ¿y el guión? No, pues ya lo leí. ¿Y qué escenas manejan? No, pues así nomás. Y entonces sí se usa el guión, perdón que te interrumpa, claro. Pero cuando me ha tocado intervenir en la tele y todos los segmentos, sí se usa, perdón. Y entonces es simpático porque está padre y les quedó maravilloso y demás, pero entonces, entonces ustedes se van a regresar. Denle fundamento a esto que hicieron. Y entonces ya muy aplicados se pusieron ahí. Entonces por eso tenía que hablar así, porque entonces en su vida le pasó esto al personaje y por eso renegó. Y entonces vamos fundamentando todo, ¿no? Pensando en el mensaje que quiero transmitir en la audiencia. Entonces es algo muy padre cuando va haciendo este match entre la teoría y la práctica. Ay, muy padre. Eso de la parte de la psicología me recuerda cómo han criticado a este escritor brasileño, Paulo Coelho, cuando le dicen que la psicología de sus personajes no es consistente, pues. Y también me hice recordar de mis primeras clases en la universidad, que precisamente fue del podcast pasado, que yo hablaba de la guerra de los mundos, de la radio y todo eso, que lo leímos con Dorismilda Flores, que está en La Salle, ahí en León. Y pues sí, o sea, lo tengo muy aquí presente. Maestro Juan Carlos, qué retos, que en la cuestión del equilibrio teoría-práctica. Entre la teoría y la práctica. Fíjate que me voy a poner dos vertientes que he conocido por ahí y analizando por ahí el modelo educativo, sin entrar en cuestiones de política. Hablando de sindicatos, ¿no? Pero el día de ayer, antier, Donald Trump dio un break, rompió todo prácticamente el proceso de la educación allá en Estados Unidos, y va a cambiar todo el esquema, ¿no? Entonces, algo encontró mal y no hay resultados. Mi comentario de Donald Trump con esto es porque hay otros modelos educativos. Uno que me llamó grandemente la atención, que es el modelo japonés, y que en los primeros años de vida de los niños, hasta el tercer año, si mal no recuerdo, no les aplican examen. Les enseñan conocimientos, lectura, matemáticas, no les hacen exámenes de evaluación, pero sobre todo les enseñan valores de vida, limpieza, el respeto hacia el maestro, hacia los mayores. Los enseñan a convivir en sociedad. Ya en cuarto año, quinto, sexto y los demás, pues ya van empezando a ver las ciencias y todo lo demás, que sabemos que es una base muy grande para ellos, los valores y posteriormente el conocimiento. Y otro análisis que he por ahí revisado, un inglés que se llama Ken Robinson, este señor más polémico, pero un doctor en educación precisamente, y él ha analizado, dice en una de sus charlas, que ha analizado los modelos de educación de prácticamente casi todo el mundo, y coincido con él en varias de sus propuestas, porque dice que las materias básicas, ¿cuáles son? Matemáticas, química, las ciencias exactas, y es lo que más nos exigen en la escuela. Aprende matemáticas, aprende química, son las ciencias básicas. Dice, sin embargo, cuando los muchachos ya van creciendo, llega un momento en que se saturan y nada más se encajan o se focalizan en el modelo de trabajo que les enseñaron en la ingeniería, y es lo que tienen que hacer. Una forma muy encerrada, cuadrada, por decirlo de alguna manera. Él propone que los modelos educativos deben de ser al revés que el modelo actual. Es decir, los primeros años deben de mostrar a los niños arte, creatividad, que ellos dibujen, que ellos aprendan música, que ellos escriban poesía, que desarrollen su forma de no tener nada en una hoja en blanco, a plasmarlo.
a plasmarlo y que se convierta, si no en una obra de arte, en una expresión de lo que ellos sienten, ven, viven. Y después vienen las ciencias exactas. ¿Por qué? Porque en la creatividad tú puedes demostrar que puedes encontrar soluciones. Y posteriormente, solamente cuando ya te dedicas a las ciencias exactas, solamente aplicas modelos ya establecidos. Volviendo y contestando la pregunta, ¿cómo sobrevivir en el intento de la teoría y la práctica en el aula? Fíjate que es interesante. La teoría hay que darles en la primera unidad, la segunda unidad, las bases de la materia. En el caso de publicidad, por ejemplo, ahorita que mencionaba la maestra Mayra, tienen que conocer qué es publicidad, dónde vienen los conceptos, qué se ha hecho, cuáles son las teorías, cómo se combina con los medios, cómo se hace un mensaje publicitario. Y luego pasar a la cuestión creativa. Haz un copy, o sea, aterriza la idea, un concepto general en algo particular, en un eslogan. Y encuéntrale y justifícale semióticamente, semiológicamente, argumentar ese concepto. Ahora llévalo a cabo a una campaña publicitaria. Entonces, es combinar lo que estás aprendiendo y luego llevarlo a la práctica en un trabajo integral o final que incluya todo lo de la teoría. ¿Sí? En todas las materias procuro yo darles la base y luego que terminen en un proyecto integral. Y lo que yo les digo a los muchachos es, muchachos, hacer una campaña publicitaria, hacer una campaña de consultoría, es una receta de cocina. Aquí están los pasos, son los ingredientes, todo lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes son los cocineros. Denle el sazón a esa consultoría. Denle el toque creativo a esa campaña publicitaria. Ahora, que no quede nada más como un trabajo académico, háganlo como una empresa e inviten a los dueños para que les proyecten aquí la campaña o su propuesta. Y eso, los muchachos lo ven como con más respeto, lo ven como con más en serio, y va a venir el dueño y pues es mi tío, no le hace. Tienen que ser bien profesionales. Claro. Porque hay una calificación, pero se van a aceptar comentarios de los clientes. Entonces, lo veo en las aulas, lo veo como un laboratorio experimental, donde vemos una fórmula y donde vemos un resultado, y hay que hacer un diagnóstico de ese resultado para poder mejorar después. Muy interesante, pero también, ahorita Mayra nos comentaba que los alumnos recordaban los maestros que a lo mejor los habían marcado, los que también no les había gustado. Hay estilos de nosotros que les van a ayudar a la persona, van a conectar más, pero también como docentes, yo sé que hay muchos. Sí. ¿Qué personas, qué anécdota, qué alumnos los han marcado en su vida y por qué? Yo sé que a lo mejor elegir uno en este momento puede ser un poquito crucial, pero me gustaría que pudieran recordarnos algo que los haya marcado de algún alumno, ver su fortaleza, ver su entrega, ver cómo una persona que llegó con un sueño el día, al paso de los años, tú lo ves trabajando en lo que siempre soñó. Cuéntenos. Híjole, es que es bien padre porque a lo largo de todos estos años tienes 1001 anécdotas. Yo gozo del privilegio de la simpatía y ya de egresados de la amistad como personas como Paola y como muchos otros que no solo conviviste como alumnos y demás, sino que ya después ahorita son hasta tus amigos, tus cuates. Y podemos colaborar en diferentes proyectos y con diferentes iniciativas. Pero sí, algo bien padre y que a mí me marca mucho es cuando te dicen que nadie se había preocupado por ellos, o que no habían encontrado el apoyo suficiente, o que nunca nadie les había preguntado sobre sus sueños, o recientemente, ¿no? Que así como que nadie se había preocupado tanto por mí, porque me di de baja y usted fue la única que me preguntó, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué podemos llevar a cabo? Y entonces son cosas que sí te marcan mucho, ¿no? También hemos tenido
bueno, yo he tenido la oportunidad también de convivir con personas que de repente sí tienen alguna situación médica o clínica importante, y créanme que son los que menos se andan tirando al drama, o sea, los que verdaderamente tienen algún problema de salud muy fuerte, y de repente son los más entusiastas y todo porque no quieren que los recuerdes o no quieren que sean víctimas, como, ay, es que pobrecita es la niña que está enferma o es el niño que está enfermo, ¿no? Sino que al contrario, la fortaleza que les da y el hecho de que tú les exijas lo mismo que a los demás y hasta los retes y todo eso, a ellos es lo que cuando te dicen, es que me hizo sentir vivo tal cosa o recordar tal cosa, también te marca, y los mensajitos y todo eso. ¡Feliz Y día del yo, maestro! sí, justo, y yo cuando volteo y veo mi oficina, o volteo y veo mi mano, volteo y veo el llaverito que traigo en la mochila, y digo, todo esto es de los alumnos, y entonces dices, algo estoy haciendo bien, como para que te abran también su corazón, ¿no? Y hace 2 años me llevaron también un regalito, y nunca me había pasado que después de que se graduaran los alumnos regresaran. Y me ha pasado desde que regresamos de pandemia, curiosamente, como que nos extrañaron tanto los alumnos, que yo dije, vaya, la pandemia trajo algo bueno, porque entonces después de pandemia sucedió un fenómeno muy extraño. Después de que se graduaron y demás, muchísimos estudiantes regresaron, y entonces me iban a buscar también y me decían, maestra, le traigo esta coca porque me acordé de usted, le traigo esto porque me acordé de usted, este llaverito. Y entonces dices, wow, gracias por el acompañamiento y demás. Y hubo una chica que me dio un regalito con un mensaje que decía, parte del fruto que tú me ayudaste a sembrar y cosechar. Y entonces esa frase también es bien padre. Es una chica que ahorita está en Rita. Y también porque dice, cuando yo quise salirme de la carrera por problemas familiares y demás, usted tuvo siempre una palabra de aliento, y hasta, a ver, no, vamos, y te voy a investigar de las becas, y te voy a decir esto, y mira, le puedes hacer así, no agarrar la carga completa, puedes agarrar esto, y entonces son cosas bien padres, ¿no? El otro día también me escribió la mamá de una chica que dice, maestra Mayra, muchas gracias por todo lo que está haciendo por los estudiantes y demás, y yo dije, pues, ¿qué le contaría a la muchacha a su mamá? No sé, pero la mamá escribió y me agradeció que por todo lo que estoy haciendo por los estudiantes y todo eso. Yo así como que, pues, muchas gracias, no sé qué estoy haciendo, pero son cosas que sí te marcan y que sí te motivan, porque a veces de verdad como docentes, yo sí soy la del meme, que de repente digo, ay, me quedó bien padre esta clase, y veo las reacciones de que hasta se quedan dormidos, y sí, es desmotivante, mi corazón. y sí salgo así con la mochila arrastrándome como puedo hasta el departamento con la lágrima al borde, y digo, no, yo creo que ya no la hago para esto. Y entonces de repente tener estos destellos de luz sí te inyectan, no sé si es una vitamina que te ponen, y sí dices, wow, tomo nuevos bríos para salir adelante. Y como dice también el dicho, no, para atrás, pues entonces solo cuando agarre impulso para seguirle. Y entonces es algo muy padre. Sí, es que a lo mejor la recompensa no es tan inmediata, como la parte del ejercicio. Tienes que ser muy, muy constante, sí, y ya ves cambios muy físicos, etcétera. Y acá, pues a lo mejor no lo van a ver diario en la clase, pero en dejar una semilla, como se decía, en el estudiante, o que digas, alguien creyó en mí cuando ni yo lo hice, o etcétera, ese legado que ustedes están dejando. Maestro Juan Carlos, ¿alguna anécdota? ¿Qué nos dice? Bastante. Bueno, a mí también algunos maestros me marcaron en la vida, sí, lo recuerdo, y quiero hacer así públicamente que todo México se entere. Porque aquí en México todo está pendiente. Y ocurre aquí en este podcast. Entonces, fíjense lo interesante. Tengo un WhatsApp de mis compañeros de primaria. Y la más activa es mi maestra. La maestra que nos dio en cuarto y quinto año de primaria en la Manuel Pérez Treviño, ahí a un costado del Templo de Guadalupe. Ajá. Y la maestra Luz María, por ahí nos empezamos a juntar, hicimos el grupo, y ella es la más activa, y buenos días, angelitos, y como los quiero, y nos reunimos en su casa. Créanme que ahí es donde yo también aplico lo que les digo, ella nos amó demasiado, y nos sigue queriendo a todos. Amando. Sí, y recen por mí, o por mi esposo, de hecho su esposo es tío de Aldo. Bueno, ya estoy haciendo mal. De cabina. Aldo, cabinas de radio. Saludos, Aldo.
Pero es chiquito Aguascalientes. Entonces, la maestra nos ha demostrado, nos ha abierto su corazón hasta la fecha. Nos quiere mucho. Bueno, ese comercial nos ha marcado. ¿Por qué? Porque nos sigue uniendo y les digo, es mi grupo de WhatsApp más activo, yo creo que hasta de los trabajos que tengo. ¿Qué más? Algunos maestros de la universidad sí han marcado, algunos han marcado para bien, otros para no hacer o no replicar. Lo reconozco. No quiero ser como él. No fui de mi maestra, me perdí de eso, pero bueno. Pero hay varios maestros. En la maestría, en las maestrías que tengo, sí hay maestros que han marcado. Fernando Marcos, que fue excelente. Ah, de Guanajuato. De Guanajuato. También de la fue mi Universidad de maestro. No. Es hijo del comentarista, institución de la crónica deportiva, don Fernando Marcos, se llama igual. Bueno, consultor, director de Telmex, infinidad, pero una persona tan sencilla, tan humana y con tanto conocimiento que iba a entregarnos sus conocimientos. Él, bueno, puedo hablar de... Y aparte, dejando de lado sus condiciones físicas de salud, porque, bueno, quienes estudiamos en Guanajuato, lo ubicamos que él, pues, no podía subir las escaleras por... tuvo un accidente automovilístico, él era aficionado de carreras de autos y su papá, pues, le facilitaba cualquier cosa, ¿no? Entonces él tuvo un accidente automovilístico donde prácticamente iba casi que a perder la vida. Tuvo problemas en las piernas, y es lo único que quedó así, marcado de por vida. Sin embargo, su afición por los autos, pues lo hizo retirarse de eso, pero se dedicó a ser consultor. Excelente persona, excelente consultor. Nos mostraba sus trabajos que hacía en empresas no nada más nacionales, sino internacionales, y era una fina persona. Él nos obligaba a decirnos de tú. El día que tú le hablabas de usted, y te volteaba. Háblame de tú. ¿Usted quién es? Era una fina persona. Pero bueno, te marcó porque a mí en lo particular por sus conocimientos. En realidad, a mí me impartió 2 materias que han marcado mucho lo que es grandemente las intervenciones en las empresas, que es en procesos y en estructuras. Son las 2 materias que me dio. Y un día se le rodaron un poquito las lágrimas porque él tuvo que faltar a clases porque tenía que ir a una consulta que no podía cancelar o algo así, y él nos citó un día inhábil y ahí estábamos todos en clase y nos agradeció en un 12 de diciembre. Y bueno, el hecho de que te lo agradezcan es muy bonito. ¿Qué ha marcado? Bueno, mira, en alumnos, como bien dice la maestra Mayra, híjole, hay de chile, mole, pozole. A todos se les quiere, de verdad. Pero hay alumnos que recientemente, el año pasado, justamente estaba yo recordando, ahorita por lo que platicaba la maestra Mayra, hay una alumna que estaba ya por hacer el EGEL y como les preguntan cosas de comunicación organizacional, ella es del SI, no sabía ni qué y ya habían llevado la materia, pero no se acordaba y que necesitaba información, limón. Y ya fue ahí, saludos Jess. y ya fue ahí, estuvo ahí en el cubículo y pues en ese momento nos llevó más de una hora y media irle explicando lo que es la comunicación organizacional, como un repaso de todo lo que vio en el semestre, y me llamó la atención porque preguntaba, iba haciendo sus anotaciones. Sí. Al día siguiente de que hizo el EGEL y que le dieron sus resultados, fue y me agradeció porque me dice, profe, en lo mejor que me fue en el EGEL fue en comunicación organizacional y le quiero agradecer. No, pues ahora sí que ahí se agradece porque también tuvo el valor de agradecer y de tener ese valor, esa educación. Y que tú le dedicaste tiempo también. Sí, extra bueno. Que a veces es extra, Sí, porque claro. son horas Siempre es que tú tienes por ahí destinadas, pero a veces son tiempos que puedes hacer otra cosa, estar con la familia. Claro, y con gusto lo hice, Mayra no me dejará mentir también, pero hay cosas extra clase que hacemos de repente, que un curso intersemestral, porque los alumnos quieren aprender sobre fotografía de producto. Pues en diciembre lo hacemos, pero no es de paga, no hay problema, se los damos, ¿no? Entonces, ahí es donde se demuestra de veras que uno quiere satisfacer las necesidades de sus alumnos, ¿no?
Y muchas anécdotas. Yo creo, mira, el hecho de llegar al salón, recuerdo una vez que tenía clase de 5 a 6, era de las primeras que daba. Pues, en las mañanas trabajo y cuando llego a clase, llegué a un grupo, y había en el rincón de la izquierda, se juntaban 3 muchachos muy creativos y traían una chispa enorme, muy bonita, de eso que te inyectan y ponían mucha atención, pero sacan ideas muy creativas. Y ese día llegué y empezaron a improvisar una canción, traían una guitarra y la cantaron, y que el profe de Publi, que no sé qué, y que lo queremos, y que aquí, que allá, y que aunque a fulano no quiera, y que, o sea, inventaron ahí una cosa. No los grabé porque de verdad me impresionó la cantidad de creatividad. Alumnos como por ejemplo, hay un muchacho que le di en la mañana, a él le di producción de medios, Adán se llama, y cuando hicimos una visita a TV UA, apenas estaba cambiando de edificio, y fuimos, recorrimos, y pues ahí tenían todo ahí, que las cámaras ahí improvisas, no había sillones, los cables, y aquí es donde va a ser el sede, aquí es el máster, y lo conocieron, y conocieron todo el lugar, cómo iba a quedar. Y Adán me dice, profe, ¿puedo dar aquí mis prácticas? Le digo, a ver, ven, vamos con Raúl Mendieta, a ver qué. Oye, Raúl, fíjate que quiere hacer prácticas. Él es de Merca, no sabe gran cosa de medios, más que lo que están llevando en este semestre. A ver, pues que se traiga el proyecto, aquí lo ponemos. Perfecto. Llega Adán, lleva su proyecto y todo, y lo ponen. A ver, mira, la cámara se maneja así, aquí se prende. La primera semana ya estaba manejando cámara. Y iba y me decía, profe, ya me enseñaron a manejar la cámara. Ya estoy ahí en el estudio. Al día siguiente, profe, ya me enseñaron a vaciar las imágenes a la computadora. Oiga, profe, ya estoy editando esto, ya estoy manejando el audio. Y así constantemente me estaba diciendo todo lo que iba haciendo, que ya manejaba el prompter, que faltaba una nota, iba corriendo para allá, sacaba la nota, la subía y la mandaba al prompter. Ya nomás le decía a Leti Medina, si mal no recuerdo, estaba ahí en noticias, y continuaba, regresaba y ya le mandaba la otra nota. Y es tan grande porque en un semestre aprendió, yo creo, más de lo que yo les di en el semestre, porque yo les di producción de medios en general y él se especializó un poquito más en sus prácticas ahí. Después, como al mes de que salimos, de que ya le dejé de dar clase, me empezó a mandar links. Profe, hice este cortometraje para entrar a un concurso en tal lugar, hice este otro, me los mandaba. ¿Qué le parece? Ah, muy bien. Nada más que el final no me gustó por alguna cosa. Bueno, a ver si le hacemos un ajuste. Y esos productos que tú dices, no tenía toda la formación, porque él es de Merca, no tenía toda la formación de medios masivos o de organizacional, y se enfocó a algo que le gustaba. La última vez me lo encontré el año pasado, si mal no recuerdo, en el Teletón, y de esos espacios que tienen entre que llegan unos patrocinadores y otros, hacen ahí cuestiones de animaciones y todo lo demás. Y ahí los saludé, tuve el gusto de saludar. Y muchas otras anécdotas. Le di clases al Capi Pérez, 2 semestres. También ahí, un cuate que justamente... Como es en la tele, así es. Así es. Y a mí pasando minutos, ya me aburrió, ya me fastidió, perdón. Pero se atrevió, Sí. se atrevió a hacer muchas cosas. Él se me acercó y me dijo, profe, yo ¿cómo le hago? Porque a mí me gusta más esto de la televisión. Mira, ¿ya hiciste tus prácticas? No. Y no, pero yo quiero a lo grande. Mira, aquí Aguascalientes todavía tiene canales de televisión muy pequeños. Pero puedes crecer. Ahora, verlo en proyección. Si te vas a Aguascalientes TV, pues todo va a ser muy institucional, muy formal, informativo. Adelante. Si vas a Televisa, pues vas a estar un poco limitado, pero pues ahí lo que alcances, lo que te enseñen a hacer. Si vas a TV Azteca, tiene un poco equipo, también está muy limitado, pero la ventaja de estos dos es que tienen proyección nacional. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lánzate ahí y ahí vas a aprender. ¿Por qué? Porque te van a poner a hacer de todo. Y fue a TV Azteca, lo aceptaron. Empezó en los gruperos, sí, según me acuerdo. Justamente. Porque él estuvo en el 39, en el CBT 39, que ahí fue donde coincidimos. Lo conociste. Sí, justamente cuando entró a TV Azteca estaban haciendo un programa que se llamaba Órale Compadre o Échale Primo, no sé qué, que había fundado un compañero mío de la carrera, Fito Collazo, y después Fito se fue y ese programa estaba abierto. Y Tania Gutiérrez, que era su compañera, también fue mi alumna en otra universidad, y se juntaron ahí, hicieron muy buena mancuerna, como 2 años ahí estuvieron, y me platica el Capi que conoció la importancia de las relaciones públicas, ¿no? Conoció a Fergay de TV7
y ese fue su enlace para irse a TV Nacional. Y en el programa donde estaba con Fergay era un espacio como este, veían videos, los proyectaban y criticaban. Ah, mira, ya viste la forma de vestir. Ah, mira cómo, ay, el peinado, ya vieron. Y criticaba ese era su programa que tenía. Lo sacaron del aire porque no tenía rating. Y el Capi es cuando lo mandan a un rinconcito así. Ahí escribe sketch para publicidad o para otra cosa. Y dice, no, esto no es lo mío, yo tengo que hacer otra cosa. Y es cuando hizo su proyecto para hacer La Resolana. Y en cuanto lo proyectaron, le dijeron, al lunes aviéntate 2 pilotos porque sale. Y bueno, así así es de la rápido. satisfacción de los docentes. Da gusto. Y terminando lo de Fernando Marcos, que también fue mi maestro, recuerdo que algunos compañeros de la maestría dijeron, no, yo de escucharlo, de ver la proyección, de cómo hablaba, dice, yo llegué el lunes a mi empresa y renuncié porque quiero ser consultor. Así era la forma en la que él hablaba. Muy bien, se nos está acabando el tiempo, tenemos muchas preguntas, pero me gustaría saber ¿qué enfrentarán los docentes del futuro? ¿Cuáles son las habilidades que requieren? ¿Qué hay en ese tema? Para, si yo quiero ser docente, ¿a qué me voy a enfrentar? Yo creo que volvemos a retomar la cuestión de la tecnología, del manejo de la tecnología. Y hay un concepto bien padre ahorita en medios y en economía y demás, que es la economía de la atención. Ahorita tener la atención de las personas es lo más preciado del mundo, porque la atención no solo la buscamos a nivel comercial o a nivel publicitario o en la cuestión de redes, sino también como docentes, sino también como familia, como pareja, como todo. O sea, el hecho de que ahorita alguien te ponga atención a lo que estás diciendo o a que le pongan atención a las cosas que van más allá de los 7 segundos que nos dicen que ahora es la atención concentrada, ese es el reto que yo veo más importante. Y entonces sí va a ser una cuestión de renovarse o morir. O sea, la escuela tradicional se tiene que transformar. Más allá de poner pantallas inteligentes y las videocámaras y demás para la educación a distancia y en línea y demás, sí tenemos que encontrar nuevas formas de tener la atención de las personas a las que estamos formando, ¿no? Y sí a través de tecnología, sí, pero también hay algo bien chistoso. Cuando he visto algunas veces las evaluaciones de los alumnos, de que cómo catalogan a los maestros, como, es que su clase está muy aburrida y es que su clase está más divertida. Como si esos dos fueran los únicos parámetros para medir una clase, ¿no? Pues no, o sea, ni estamos en un circo como para divertirlos, pero tampoco en algo como para no tener ni la capacidad del asombro o de la risa, ¿no? Entonces eso es parte también de las nuevas competencias que tenemos que encontrar, o sea, ese equilibrio, esas nuevas formas de las habilidades orales, de las habilidades sociales, de la expresión verbal, escrita, de tener a la mano todo, o sea, prácticamente el manejo de la tecnología, pero también todas las habilidades sociales más desarrolladas, la empatía, cuidar esta cuestión de las emociones, de la salud mental. O sea, sí son un chorro de retos los que estamos enfrentando como docentes, pero también la verdad sí hay una saturación bien importante en cuanto a las planeaciones, las clases y demás. Yo no hay día que dé 2, 3 clases o cierta cantidad de horas. Después de 4 horas de dar clases, de verdad sientes un agotamiento increíble. O sea, yo de verdad cada día cuando tengo clases seguidas salgo de una manera en calidad de bulto, y porque es desgastante tratar de tener la atención. Es desgastante tratar de encontrar nuevas formas, y entonces que el video y entonces el ejemplo y las preguntas y nuevas dinámicas y que el jueguito y que esto y que el otro, para que haya mayor interactividad en la clase, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes retos, y que les salga, y volvemos a lo mismo, y que les haga match, que resulte significativo. Por ejemplo, cuando vamos a comunidad también es muy desgastante, pero es una gran experiencia, porque el topar directamente la materia a los estudiantes, los conocimientos teóricos y los prácticos, cuando vamos a campo a las clases de comunicación social o comunicación en el tercer sector, y entonces ellos se convierten en esas personas que necesitan captar la atención de la comunidad.
Y entonces ya se da ese aprendizaje significativo. Es que ahora no vinieron tantos a nuestro taller de fotografía o de la radio social o del cineclub móvil, y entonces tienen que andar tocando puertas, hablando con la comunidad, invitando a los niños y hacer estos talleres y demás. Y entonces ahí sí, también, ¿no? Es complicado la planeación y esto y lo otro, pero realmente la satisfacción que tienes, venimos todos en el camión muertos, pero la satisfacción yo creo que son de las cosas que más también resultan relevantes para ellos. ¿Por qué? Porque tuvieron ese reto de ir a hacer las cosas ahora ellos y de tener la atención y que sepan lo difícil que era tener la atención de la comunidad en los proyectos que estamos llevando por parte de la institución, ¿no? Pero es algo muy, muy bonito. Sí, son muchas las condiciones que es parte de lo que se quedó pendiente. Incluso las estadísticas muestran que entre las profesiones que más factores de riesgo psicosocial o burnout se enfrentan es la de docente. Pero bueno, después tocaremos ese tema. ¿Qué nos habla, maestro Juan Carlos? ¿Qué nos dice de ahí, de los futuros docentes? Los futuros. Bueno, ¿a qué nos vamos a enfrentar los que alcancemos todavía un rato más los que vengan de atrás? Es adaptarse a las nuevas tecnologías, adaptar el conocimiento al uso de las nuevas tecnologías, pero con el exceso del uso de tanto celular, tanta internet, tanta inteligencia artificial, se está despertando otro campo que yo considero que se debe de estar atendiendo, y es el del acompañamiento de los mismos alumnos. Debe de existir un campo donde exista la posibilidad de interactuar y de que expresen los alumnos sus emociones, sus pensamientos, sus desacuerdos, todo, porque ellos están constantemente en una comunicación hombre-máquina, hombre-celular, hombre-computadora, pero les hace falta el expresar sus sentimientos, sus emociones. Eso he notado en los alumnos, que muchos no se atreven a hablarle a un desconocido, a platicar, a entablar una nueva relación de amistad o de conocimiento, porque tratan de vivir un poquito encerrados en su ser, en su mente, y no quieren expresarse. Hay muchos casos así. No sé si haya sido causa de la pandemia, del encierro, pero esa inseguridad lo he notado en varios de los alumnos. Y sí hace falta apoyar las nuevas tecnologías, pero también que ellos generen interactividad, como lo que estamos haciendo ahorita, hablar, sacar conocimiento, lo que hacían los antiguos griegos, ¿no? Buscar el conocimiento a través de hablar, a través de dialogar. Y eso es lo que considero que en un futuro nos vamos a enfrentar en la educación. Hace falta, además de los valores, además de expresarse, desarrollar las habilidades de comunicación. Muy bien, se me hace muy interesante, y vamos al libro que solemos poner en la parte final del podcast. Y ahora no es una frase, es un dato. Dice: según estudios del Banco Mundial, los bajos niveles de innovación en Latinoamérica se deben en gran parte al hecho de que los países de la región no ofrecen suficiente seguridad jurídica, no hay capital de riesgo para financiar proyectos innovadores, y las burocracias estatales requieren tantos trámites para abrir una nueva empresa que muchos emprendedores desisten. Bueno, nos habla de todo el contexto en la parte educativa. ¿Tienen algún mensaje para cerrar brevemente antes de irnos? Bueno, pues yo quiero agradecerte la invitación, Paola. Sabes que también estás en nuestro corazón. Gracias. Paola es uno de los casos también de esa alumna que andaba brincoteando por ahí siempre, y que ha sido un gustazo verte realizar tus sueños y ver la posición en la que estás. Y a todos los demás, pues hay que valorar mucho a sus maestros. Y también como maestros hay que darnos el tiempo y el momento para platicar con los estudiantes, para saber qué les aqueja, para saber por qué no están poniendo atención. Es retomar esta cuestión de la empatía para ponernos en sus zapatos. Y si bien no vamos a hacer traje a modo, pero sí es importante que volvamos a voltearnos. Somos instituciones humanistas, somos docentes con formación humanista, y entonces vamos practicándolo también, ¿no? Y a los alumnos pues también, o sea, que no se nos olvide que finalmente estamos siendo formados para transformar el mundo
para transformar nuestra comunidad o incluso nuestro metro cuadrado, como decía aquella iniciativa, no transformes si quieres todo tu entorno, pero cuando menos tu metro cuadrado. Sí se debe notar esa diferencia entre quien está haciendo o recibiendo una educación formal y profesional y entre los que no. O sea, hoy en día nos duelen muchísimas cosas como sociedad, muchas, y en parte es porque estamos de brazos cruzados las y los profesionistas, los profesores, los egresados y demás, porque no estamos actuando o no estamos dando testimonio de quiénes somos y qué hacemos y a qué nos podemos afrontar, ¿no? Entonces la invitación es esa, a transformar nuestra comunidad y nuestro mundo y hacerle frente a todas las cosas que nos duelen, ¿no? Y con creatividad y con compromiso y con preparación, por supuesto que lo podemos hacer. Muchísimas gracias, un mensaje muy elocuente, muy llegador, maestro Juan Carlos. Pero pues ya me ganó la emoción. Fíjense, nada más como mensaje final a los estudiantes, yo les recomiendo que pongan atención en todas sus materias, porque por algo están ahí en el plan de estudios. Y si tienen duda de para qué me va a servir la semiótica o cualquier cosa por ahí que vean, ténganlo seguro, que cada materia es un proyecto que ustedes pueden ofrecer a la sociedad. Cualquier estudio. Hay personas que de repente decían, es que eso no me va a servir para nada. En algún momento de la vida lo van a tener que usar. Valoren lo que tienen. La universidad, su nombre es Universidad de Universo de Conocimientos. No van a salir muy expertos, depende de ustedes también. Nosotros les damos la receta, ustedes le van a poner el sazón. Y en cuanto a sus maestros, respétenlos. La autoridad en el salón es el maestro. Pueden ser sus amigos, pero hay un límite, a lo mejor muy pequeño, pero la amistad se puede conservar y la autoridad en el salón son los maestros, que son los que están mostrándoles disciplina, conocimiento, desarrollo de habilidades y los están preparando para la vida. Saben de que se les quiere mucho. Los maestros no somos malos, son enseñanzas de vida. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Y hace tiempo una persona compartía que el alumno significaba sin luz en griego. Y pues bueno, gracias por compartirnos el día de hoy su luz, por dejarnos entrar a su salón de clases, a su salón de vida y por explorar todos estos temas que por ahí quedaron algunos pendientes. Gracias por ser parte del camino, gracias por ser parte del sueño y nos vemos hasta la próxima. Lights on when we glow. Yeah.